Hola a todos los que ven este video. Les mando un cordial saludo. Aquí les comparto este video de diseño de luces indirectas en drywall o yeso cartón. Si lo ves completo, te aseguro que vas a aprender mucho. Bueno, primero que todo, quiero darle un gran saludo a Jonathan Masflore y a Stay Howder, que son miembros de mi canal y de esta forma me están apoyando. Y si tú quieres hacer parte de esta comunidad, solo le das unirte a mi canal. Bueno, primero que todo, para hacer el diseño, primero se debe hacer el cielo raso, plano como debe ser, con sus medidas. Aquí ya yo estoy terminando ya el cielo raso, ya la terminación ya final, está nivelado con su estructura, solo faltan los cortes. Y en la parte central, aquí donde está el foco, se debe reforzar bien la estructura. Se le deben colocar suficientes perfiles para que de esta forma en el momento de anclar el diseño me quede muy resistente. Estos son los cortes ya para la terminación del cielo raso. Pues aquí no firmé el principio de el armado de este cielo raso, pues ya tengo un video cómo se hace. Solo tienen que explorar mi canal y van a ver video cómo hacer un cielo raso en yeso cartón. Es muy fácil y es sencillo, es práctico. La estructura va a 61 centímetros, las omegas. Las principales van sobre las omegas y así sucesivamente. Bueno, el principal objetivo es explicar cómo se hacen los diseños o luces indirectas en yeso cartón. Es un material muy fácil para trabajarlo. Primero que todo vamos a ubicar el centro en el cual vamos a hacer el dibujo. Voy a hacer el centro un diámetro de 1.50 metros. Lo divido en dos partes, serían 75 centímetros. Entonces voy a tomar un ángulo para hacer dos orificios a una distancia entre sí de 75 centímetros. En el momento de girar como en forma de un compás, me van a sumar 1.50 metros. Ubico con un tornillo en un orificio y en el otro con el lápiz voy girando para hacer una circunferencia de un radio de 1.50 metros. Es el primer diámetro que va hacia afuera y luego de ese diámetro mido 17 centímetros y voy a medir a ese punto de los 17 y voy a hacer otra circunferencia entre las dos líneas. Primera en separación son 17 centímetros. Luego voy a marcar el eje. Se debe marcar los 4 puntos, es el centro de circunferencia, y luego hago otra más pequeña en el centro. Este es un radio de 40 centímetros. Luego desde el eje voy a separarme 17 centímetros en los 4 puntos. Ahora vamos a anclar los ángulos alrededor del dibujo del diseño. Para anclar el ángulo se debe cortar de un lado para que de esta forma vaya cogiendo la forma de la circunferencia. Recuerde siempre, en el momento de atornillar, los ángulos van colocados sobre el perfil que va en el cielo raso. Primero podemos atornillar en la lámina normal y luego ubicamos por donde pasan
por donde están pasando los perfiles que van por dentro del silorraso, y allí voy colocándole los tornillos para que me quede bien resistente el dibujo y no se me vaya a escolgar o caer. Ahora vamos a empezar a laminar. Vamos a colocarle tiras de lámina de 9 centímetros y vamos cortando a cada 5 centímetros para que de esta forma vaya cogiendo la forma de la circunferencia. Y vamos atornillando muy cerca para que de esta forma me quede bien firme. Esta circunferencia la dividí en 4 partes, en 4 diseños muy sencillos, y cada diseño va a llevar su luz indirecta. Recuerden siempre organizar los circuitos eléctricos. Bueno, aquí está ya el primer paso. Ahora vamos a aplicarle masilla a esta tira de lámina antes de colocar la otra placa que viene abajo. Bueno, primero vamos a colocarle los ángulos que van abajo, en el cual se va a anclar la siguiente placa. Recuerde siempre cortar los ángulos en un lado para que de esta forma quiebre y puedan atornillar con la misma, vaya cogiendo la misma forma de la circunferencia. Aquí ya están listos el ángulo ya para colocarle la otra placa con sus puntos eléctricos. Bueno, vamos ahora sí a aplicarle la masilla antes de colocar la otra placa abajo, para que de esta forma me quede muy uniforme el diseño. Se le debe aplicar masilla y colocársele cinta de papel especialmente para drywall. La cinta de papel para que no se haga grieta en el momento que se pinte. Bueno, aquí voy a darle acabado al cielo raso. Voy a encintarlo, ya aquí está encintado. Ahora vamos a aplicarle la masilla. Recuerden utilizar herramientas adecuadas. Pueden aplicar la masilla con espátula o llana, como ustedes se les haga fácil. Recuerde siempre dejar secar bien la cinta para que de esta forma no se hagan vejigas, y pegar la cinta con suficiente masilla. Aquí estoy mostrando detalles de la masilla. Bueno, ahora sí ya está masillada la primera parte. Vamos ahora a colocarle la placa, la siguiente placa. Se debe pasar un poco porque después se va a volver a trazar para formar la misma figura. Esta bola que va en el medio, esta circunferencia, no va pasada, va a ras. Las que van a pasar son los 4 diseños. Aquí ya lo tengo trazado. Lo pasé 7 centímetros por sobre la medida principal que hice. O sea, de los 75, de la línea de afuera le sumé 7. Y de la línea hacia adentro le sumé 7 también, para que de esta forma sobrepase 7 centímetros, para que le dé forma al diseño, a la luz indirecta, en el cual van colocadas las tiras LED.
Corta bien la circunferencia para que no pierda forma. Puede utilizar una sierra o algo, con lo que cualquier herramienta que sea muy útil para tu trabajar, muy fácil de maniobrar. Bueno, así vamos cortando y así ya está lista ya la circunferencia. Ahora vamos a colocarle nuevamente ángulos. Estos ángulos es para colocar otra tira, pero una tira de lámina de 5 centímetros. O sea, no va a llegar al techo. Ya le colocamos los ángulos alrededor de cada diseño. Ahora vamos a colocarle las tiras de lámina de 5 centímetros, así de esta forma. Vamos cortando, recuerden, para que vaya quebrando la lámina a cada 5 centímetros. Y la tira que va por dentro se corta en sentido contrario para que de esta forma quiebre. Recuerde siempre colocarle los tornillos muy cerca. Y como pueden ver, ya está ya emplacado ya el diseño con la pequeña separación que hay entre el techo y el dibujo. Esta es la luz indirecta. Esa separación que ves allí, por ahí es donde va a salir la luz. Por eso lo llaman luz indirecta, porque no se va a ver, simplemente se va a ver la luz que rebota al techo y del techo hacia abajo. Recuerden siempre ubicar los puntos eléctricos. Bueno, vamos ahora a masillar, aplicarle masilla. Recuerden masillar bien. Pueden utilizar cinta de filo, especialmente para drywall, y cinta de papel también para pegarles en las grietas, para que de esta forma no se raje, no se agrieten en el momento de pintar. Ya aquí está la cinta puesta todo. Vamos a aplicarle la primera base de masilla. Después del secado se deja secar y se le aplica otra mano de masilla. Ya está masillado, lo lijamos, pintamos el techo y también el diseño con dos manos de masilla de pintura. Ahora vamos a ubicar los puntos eléctricos. Vamos a colocarle una lámpara LED a cada dibujo y una en el círculo en el centro. Ubicamos el centro del dibujo, de cada dibujo, y vamos a hacer una circunferencia con el diámetro de la lámpara, pero se mide de la parte de atrás de la lámpara LED. Luego giro, en el otro orificio coloco un lápiz y doy un giro para que forme la circunferencia del tamaño de la lámpara LED para que pueda entrar perfectamente. Cortamos con una hoja de cegueta. Y así vamos a hacer en todos los diseños.
Luego ubicamos el punto eléctrico y vamos a colocarle, porque cada lámpara LED lleva un transformador. Como pueden ver, ahí está el punto eléctrico. Aquí yo armé dos circuitos, un circuito para las lámparas LED y un circuito para las luces indirectas, para que no prendan al mismo tiempo, o sea, son independientes. Recuerde siempre colocarle buena cinta en las pegas, en las uniones de los cables. Como pueden ver, ya están puestas las lámparas. Ahora vamos a colocar las luces indirectas. Recuerden siempre asesorarse bien con un eléctrico certificado, que tenga bastante conocimiento de electricidad, para que los organice bien la electricidad. Aquí le estoy colocando las tiras LED. Estas tiras LED traen su control remoto, traen un transformador que va en la parte de adentro. Pues por eso se hace esta separación, como especie de un cajón, para colocar la luz indirecta adentro. Hacemos en todos los dibujos lo mismo, y como pueden ver, ya aquí están listos. Estas son luces indirectas, son tiras LED de múltiples colores, traen su control remoto. Lo puedes controlar de dos formas, una con el interruptor y la otra forma con su control remoto, donde puedes variar los colores, cada color, o puedes dejarlo fijo en un solo color. Como pueden ver, aquí lo dejé fijo en un color que es la luz blanca, o puedes dejarlo, tiene 4 variedades de movimiento en el cual parpadea, pero si quieres dejarlo fijo también. Como pueden ver, aquí están los dos circuitos, uno de las lámparas y el otro circuito para las luces LED, para que puedas, en el caso que quieras las luces indirectas solamente, simplemente oprime el interruptor de las luces indirectas y ahí lo tienes. Y si quieres las lámparas solamente, también puedes oprimir el interruptor de las lámparas LED. Y si lo quiere todos al mismo tiempo, pues aquí está todo al mismo tiempo, los dos circuitos. Y en los colores puedes dejarlo así, que se cambien las luces, que parpadeen, o puedes dejarlo fijo en un color en el cual te guste a ti. Bueno amigos, espero que les hayan gustado este video. Compartan qué les pareció. Recuerden que sus opiniones me alimentan mucho, me hacen mejorar. No duden en suscribirse a mi canal, o pueden unirse también a mi canal. De esta forma pueden obtener muchos beneficios, pueden obtener asesoría personalizada. Aquí, como pueden ver, la dejé fija. Como pueden ver, ahí está fija la luz. Se controla con el control remoto, y con el mismo control remoto las puedes apagar, o con su interruptor. Aquí voy a hacerle una demostración cómo se utiliza el control remoto, pero aunque él trae su manual, como pueden ver, trae variedades de colores. Si yo lo oprimo así,
me va a cambiar las luces de esta forma. Ahí la puedo dejar en la fija en la luz blanca. Recuerde que cada tira LED trae una antena. Allí el control remoto hace efecto con la antena. Si tú lo oprimes en el color, si es un color amarillo, se va a transformar la luz a color amarillo. Recuerde siempre apuntar el control en cada diseño para cambiar los colores. Como pudieron ver, estas luces indirectas no son muy complicados de hacer. Buenos amigos, espero que les haya gustado mucho. No duden en suscribirse, en comentar qué tal les pareció. Nos vemos a la próxima. Voy a subir mucho contenido, muchos videos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.